Buenas tardes a todos. El equipo 4 se encargará de abordar las generalidades relevantes al diseño de un bioreactor con enfoque a la transferencia de energía y la agitación, así como la relación con un nuevo parámetro que se va a estudiar a detalle que se denomina número de potencia. Esto se divide en dos diferentes bloques que van a ser abordados en primera instancia por mis compañeros Oscar García y Tonatio Hernández Eusebio con transferencia de energía, y concluyendo mi compañero Carlos y su servidora con la potencia requerida en fermentador, así como las implicaciones del manejo de control de regulación de la energía en los bioprocesos de manera general. Cuando hablamos de transferencia de energía en el bioreactor, hablamos de transferencia de calor, ya que el calor es generado por las actividades metabólicas de los microorganismos o se tiene que suministrar calor para llevar a cabo estas actividades. Se debe suministrar calor si el generado por la conversión de un sustrato resulta insuficiente para mantener el nivel de temperatura. Se debe remover calor cuando la conversión de un sustrato genera excesivo calor con respecto a las condiciones óptimas del reactor. Tal es el caso de la mayoría de los procesos fermentativos. La siguiente, por favor. Primera transferencia de calor que se da en el bioreactor es en el proceso de esterilización, que se suministra calor para calentar las mezclas a la temperatura necesaria para la eliminación de todos los microorganismos. Luego se retira el calor hasta enfriar la mezcla a la temperatura adecuada para trabajar. Esto con ayuda de la autoclave o también con chaquetas de agua o intercambiadores de calor. La que sigue, por favor. Para el enfriamiento de reactores y calentamiento usamos regularmente lo que se llama camisas de agua o también se conoce como reactores enchaquetados. Estas son cubiertas de vidrio que están afuera del reactor y que enfrían los reactores. Utilizan camisas para extraer el calor producido por una reacción exotérmica o para proveer el calor necesario para que se lleve a cabo una reacción endotérmica. Esto mediante agua, como ya lo mencioné, que pasa por la cubierta de vidrio que está fuera del reactor, ya sea es agua caliente o agua fría, según sea el caso. La que sigue, por favor. Serpentín. Uno de los arreglos más utilizados para el control de temperatura en el interior del bioreactor es mediante el uso de un serpentín, de tal forma que el calor del recipiente sea la más uniforme posible para que de esta manera el calor no se concentre y así evitar daños a la muestra. Estos serpentines están hechos de acero inoxidable. Bueno, yo les voy a platicar respecto a la agitación. Tenemos que es necesario establecer condiciones adecuadas de agitación y aireación que garantice la transferencia continua de nutrientes desde el medio de cultivo hasta las células, sin generar ningún problema de estrés hidrodinámico que afecten a nuestro crecimiento celular, la producción de metabolitos de interés y que no permitan la caída de la concentración de oxígeno disuelto en el medio de cultivo, que no decaiga hasta valores críticos que puedan generar limitaciones en nuestro proceso. Tenemos varios tipos de agitadores. Sus características varían de acuerdo a los tipos de flujo o a la capacidad que tenga para agitar una suspensión o para dispersarla. En estos cuales se distinguen de dos tipos de agitadores, los agitadores de flujo axial, que son los propeller, y los de flujo radial, los de turbina y de hoja plana. También tenemos que tener en cuenta el diámetro del agitador de turbina, que esta va a ser de 1/3 del diámetro del bioreactor. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar respecto a los intercambiadores de calor. Tenemos que en los reactores biológicos se requiere la adición o remoción de calor hacia o desde el fluido microbial, ya que se debe suministrar calor si es generado por la conversión de un sustrato, lo cual resulta insuficiente para mantener el nivel de la temperatura. Este calor se transfiere entre la mezcla de la fermentación o desde un segundo fluido de diversas formas,
Esto es con el flujo a través de un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir el calor por un mecanismo mixto de convección entre el medio de cultivo y la pared de un sólido metálico, seguido de la conducción del calor transferido al área transversal de tubos o una placa. Y nuevamente la transmisión de calor por convección desde la pared del sólido metálico hacia otro fluido a procesar, que en este caso tenemos lo que son los de doble tubo, que es el tipo más sencillo de los intercambiadores de calor, y los compactos, que son intercambiadores de calor multitubulares. La siguiente, por favor. Entonces, continuando, aquí vamos a abordar sobre las implicaciones fisiológicas que tiene algunos factores físicos sobre pues, los microorganismos em, en el fermentador, vaya. Entonces, es bien sabido que el crecimiento microbiano y de la producción de metabolitos en los bioreactores son influenciados por los componentes que están constituidos en el medio y los factores físicos que les presentan. ¿Cuáles son algunas características físicas que intervienen en la producción de metabolitos? Pues son lo que vendría siendo la agitación, la aireación, la temperatura, el tiempo de fermentación y el oxígeno disuelto. Hay que destacar que durante un bioproceso se produce energía en forma de calor. Esto es debido a una serie de cambios en el sistema, tanto químicos como físicos. Esto se debe al consumo de oxígeno y al consumo de sustratos para la formación de productos. Y esto está estrechamente relacionado con la actividad enzimática que presentan los microorganismos. Ahora bien, se sabe que la estabilidad de las enzimas está estrictamente ligada a diversos factores. Uno de ellos, ya lo habíamos mencionado dentro de las 5 que dijimos de los factores físicos, pero la más característica es la de la temperatura. Entonces, desde un enfoque del fenómeno de transporte, se dice que una temperatura alta confiere una mayor coeficiente de transferencia de masa. Esto es porque se le agrega energía cinética a las partículas que están disueltas en un medio acuoso. Ahora, con el escalamiento hacia un fermentador, la agitación puede repercutir en la temperatura. Bueno, no repercutir, sino que puede alterar la temperatura. Sin embargo, este cambio es casi imperceptible. Entonces, no es un factor que sea de alto impacto. Entonces, es despreciable. Ahora bien, la agitación también juega un papel importante en el tema de mezclado con los procesos de fermentación, pues no solo provee una mejor transferencia de masa y eh, también transferencia de oxígeno, sino que también proporciona una mejor homogeneización del medio y presenta unas condiciones físicas más estables. Entonces, desde otra perspectiva, ya no viéndolo como desde el punto de vista de los fenómenos de transporte, hay veces que se puede tener repercusiones negativas en lo que vendría siendo la aplicación de la agitación. Por eso es necesario saber a qué, a qué velocidad se está haciendo la agitación. Entonces, como decía, desde otra perspectiva, la agitación puede causar, diversas fuerzas de corte que influyen en los microorganismos. ¿De qué manera? Pues puede hacer cambios en la morfología, puede hacer que
la variación del crecimiento no sea la misma y también la formación del metabolito. También puede causar posibles daños en las estructuras celulares. Y como último punto, con respecto al suministro adecuado de la materia prima para la fermentación, se recomienda que para homogeneizar la evaluación de parámetros experimentales tanto a escala de laboratorio como de bioreactor, se debe emplear una concentración de sustrato y de aireación constante. Esto para poder optimizar la actividad enzimática hasta su punto máximo. De no ser así, lo que podría pasar es que, dependiendo de la capacidad asimilatoria del microorganismo, puede verse afectada la bioproducción por saturación enzimática y alcance de la velocidad máxima de crecimiento. Por ende, así como puede expresarse un efecto metabólico represor atribuido al oxígeno. Puedes pasar a la siguiente, Alexa, por favor. Ok, viendo algunos de los aspectos que anteriormente mi compañero Carlos abordó respecto de los términos operacionales y físicos que influyen en el metabolismo microbiano para la obtención de un bioproducto, esto lo podemos observar a través de un caso de aplicación reportado por Su en la producción de una glicoproteína que pone de manifiesto una actividad antiviral de interés. Esto es realizado en 2018. En el primer gráfico observamos la producción de biomasa, en donde nosotros detectamos como temperaturas óptimas de producción, la de 25 grados Celsius marcada de color amarillo y 30 grados Celsius acotada en color verde. De la misma manera se maneja dicha nomenclatura en los gráficos posteriormente. Esta presenta una producción máxima de 3.15 gramos por litro a la temperatura de 25 grados Celsius. Con respecto a 30 grados Celsius, observamos una producción de 2.94. Aunque este no haya sido el enfoque de investigación, lo que se busca principalmente es evaluar la producción de bioproductos. Entonces, vamos al segundo gráfico, en donde nosotros observamos que al transcurrir las 168 horas de bioproceso del cual fue sometido, en esta temperatura obtenemos una producción de 2.47 gramos por litro. Es relativamente casi el doble con respecto a lo que se obtiene a la temperatura de 25 grados Celsius. Y finalmente, esto está asociado con la demanda de oxígeno, en donde nosotros observamos que a 30 grados Celsius, esta decae debido a la tendencia de crecimiento de la curva, en donde esto va presentándose en aumento mientras se va formando el bioproducto, lo que en cambio, con la temperatura de 30 grados, observamos un decaimiento menor con respecto a esta curva. Por conclusión, en este estudio, para la producción de esta glicoproteína, las condiciones óptimas, las más adecuadas para una obtención grande, están dadas en función de incubación a 30 grados Celsius. Si tuviera un enfoque de producción de biomasa, sería la temperatura ideal de 25 grados Celsius. Diversos autores desde 1958 hacia 2012 han establecido técnicas experimentales para conocer diversos parámetros de operación, así como de su funcionamiento, el consumo de energía,
la homogeneidad del fluido dentro de este mismo bioreactor, entre otros, a través de una serie de ensayos. Sin embargo, la complejidad y diversidad de dichos fenómenos que involucra la fluctuación tanto de presión como velocidad experimentalmente conlleva a la obtención y reporte de incertidumbres en los resultados. Esto involucra el número de Reynolds, descrito a través de la siguiente ecuación con una similitud respecto a su aplicación en operaciones de transferencia de momento. Lo único que difiere, y dependiendo en este caso de las condiciones, hablamos de un recipiente de volumen definido, esta es la modificación que se pone de manifiesto. Se aplica una elevación al cuadrado del diámetro. Esto se va a relacionar a continuación con el número de potencia. Aquí ya va a depender de las características del bioreactor y los componentes, donde se va a poner de manifiesto una influencia por el suministro de energía, que está acotado por P. Esto en función del tiempo, esto le va a conferir al sistema una velocidad definida de agitación al impulsor, en donde se encuentra presente tanto por esta parte como por esta otra. Hay una relación íntima de este parámetro con respecto al número de Reynolds que se expondrá a través de un exponente, su comportamiento, que se va a explicar a continuación. Hay que destacar que a diámetro constante, tanto la potencia como la velocidad se encuentran relacionadas como parámetros independientes en el estudio del comportamiento de un sistema fermentativo, en este caso realizando enfoque a un fluido newtoniano no gasificado. Conforme aumenta la energía suministrada por unidad de tiempo, nosotros observamos en un estado inicial dentro del bioreactor que se expresa un régimen laminar de organización molecular que se tiene que perturbar. Esto se logrará a través de justamente de esta aplicación de energía, de tal manera que haya una transferencia de momento que induzca un aumento de la energía cinética del medio, de tal manera que se presente una relación inversamente proporcional. Esto se puede ver influenciado o incluso alterado, aunque se hable del mismo medio de cultivo, si se utilizan componentes de bioreactor de mezclado geométricamente distintos que induzcan comportamientos turbulentos, como los que se reportan aquí en el estudio realizado en 2014 por el mismo autor Ochu, en el estudio de los procesos biofermentativos de ingeniería. Ok, yo creo que con esto terminamos, ¿no, chavos?